hepatosplenomegalia son muchas, pero no vamos a ahondar en cada una de las causas, sino más o menos lo que tenemos que hacer para detectar, cuándo detectar y qué estudios tenemos que hacer para poder llegar al fondo de esta enfermedad. Ya, para empezar. Ya. Para empezar, ¿qué es la hepatosplenomegalia? Es un signo que se suele detectar en la consulta pediátrica o, bueno, o en la evaluación cuando es un recién nacido, en la evaluación que hacemos al inicio, ¿no? De la atención del parto, a la hora de vida se le hace su evaluación y ahí solemos detectar. O lo podemos detectar en la consulta pediátrica. Toda hepatosplenomegalia que esté fuera de un contexto agudo, o sea, que sea algo crónico, debe ser estudiado siempre. Ya, si es en un contexto agudo, pues no sé, una hepatitis viral, bueno, le hacemos el seguimiento a la enfermedad y ya luego se debe resolver espontáneamente, ¿no? Lo que se detecta en el centro de una afección aguda puede darse la propia infección, como lo mencioné, o ser la que pone en manifiesto una enfermedad hematológica o hepática de base. Ahora, para más o menos para darnos cuenta o para ver, para detectar si tiene este hígado un crecimiento anormal, lo que tenemos que saber que los valores están establecidos mediante percusión y palpación. Percusión que va a ser sobre el reborde costal, la extensión por debajo del reborde costal derecho, ¿ya? O la longitud del eje vertical estimado por estudios de una ecografía, por ejemplo, y el tamaño, eso vamos a ver más o menos dónde lo estamos palpando, ¿no? Este es su reborde costal, percuten, donde hay matidez, pues es el hígado, y lo van a seguir, van a ver el tamaño desde la parte de abajo hacia arriba por palpación. Vamos palpando hasta sentir la punta del higadito, ¿no? Esa es la forma como podemos determinar si hay una hepatomegalia o no. En cuanto a la esplenomegalia es un poquito más difícil. Tiene que ser grosera para poderlo palpar, ¿ya? Y bueno, como se ve, lo que les dije es el borde inferior por palpación y que va a ser generalmente abajo del reborde costal o la arcada costal en la línea medio clavicular, siempre en la línea medio, ¿ya? Valores superiores a 3.5 en neonatos, porque ellos pueden tener fisiológicamente el higadito un poquito, se le puede palpar generalmente y no significa malo, pero si es más de 3.5 por debajo del reborde costal, o en niños más de 2 centímetros son indicativos de una hepatomegalia. Cuando la palpación es difícil porque no sé, bueno, pónganse que nuestro bebé tiene ascitis, es obeso, o hay rigidez de la pared abdominal, es útil determinar el tamaño hepático por percusión, por la matidez que vamos a palpar, ¿no? Teniendo en cuenta que este se incrementa linealmente con el peso corporal y la edad en los dos sexos, ¿no? Va a depender también de eso. Se va a correlacionar más con el peso que con la talla. Entre más gordito, y podemos también encontrar los hígados grasos, ¿no? Ahí. Los rangos normales van a ser entre 4.5 a 5 centímetros a la semana de edad, y a los 12 años los valores normales para los niños son de 7 a 8 centímetros el tamaño del hígado. Para las niñas de 6 a 6.5 el tamaño del hígado completo. No es solo del reborde costal. Listo. El 30% de los neonatos, el 10% de los niños y el 5% de los adolescentes sanos se va a poder palpar el vaso a 1 o 2 centímetros. Si ven, el porcentaje es bajísimo. Por eso les digo, es poco. Adolescentes ya casi muy poquitos. Que se palpa de 1 a 2 centímetros por debajo del reborde costal izquierdo, como se ve ahí. La forma óptica de explorar el vaso es con el paciente echadito, de cúbito supino, y se va a palpar desde la pelvis, desde abajo. Se empieza como que navegando desde abajo, vamos subiendo hasta que llegamos a palpar alguna puntita. Ya en el borde costal izquierdo, y va a ser durante una inspiración profunda. Tenemos que hacerlo respirar. ¿Ya? Y hay esplenomegalia cuando el vaso se palpa a más de 2 centímetros por debajo del reborde costal izquierdo, y generalmente su consistencia es dura. Es una textura normal. Ahora, hay algunas situaciones que nos van a llevar a un falso diagnóstico de hepatomegalia. Más que todo hepatomegalia. Por ejemplo, el aumento de la presión de la cavidad torácica, aumenta la presión en la cavidad torácica por algún broncoespasmo, atrapamiento aéreo, no sé, un neumotórax, etcétera, va a descender por el diafragma y empujando el hígado y el vaso.
Ahí podemos palparlo y no necesariamente significa que está agrandado, ¿ya? Así que hay que descartar primero eso. Malformaciones de la caja torácica, recto asténico, pectum excavatum, esos tórax que son excavados, que son como huequitos, sí, pues desplazan de todas maneras. Lóbulo de Reidel. Ay, miren, ahí se ve clarito el lóbulo de Reidel. Miren acá cómo se ve esa lengüetita. No significa nada malo, pero de hecho que la vamos a poder palpar, porque está por debajo del reborde costal. ¿Ya? Es una variante anatómica o modo de una lengüeta del lóbulo hepático derecho y que puede palparse por debajo del reborde costal en ausencia de algún otro dato de afectación hepática. O sea, todos sus estudios, su analítica, bioquímica, todo está bien. Masas que pueden confundirse con el hígado es la distensión de la vesícula biliar, el quiste de colédoco, estructuras retroperitoneales. Ya, en cuanto a la etiología, la hepatoesplenomegalia se puede ver por estos cinco mecanismos: inflamación, un depósito excesivo, ¿ya? Infiltración celular, congestión del flujo sanguíneo o una obstrucción biliar. En cuanto a inflamación, vamos a ver en qué casos vamos a tener inflamación. Cuando hay infecciones por virus, hay varios virus. Tengo un cuadrito donde vamos a ver qué virus puede producir inflamación del hígado, algunas bacterias, algunos hongos, algunos parásitos, algunos tóxicos, las radiaciones y las enfermedades autoinmunes. Pueden producir una hepatitis autoinmune, por ejemplo. ¿Ya? Depósitos excesivos, exceso de glucógeno, por ejemplo, en la glucogenosis, diabetes mellitus. Si hay un depósito excesivo de grasa, la esteatosis hepática, que ahora se ve bastante debido a que los niños hay cada vez más obesidad. Ya, metales, el cobre se forma la enfermedad de Wilson, proteínas anormales, el déficit de la alfa-1 antitrypsina, que es una de las más frecuentes, o sea, en global, la que más podemos encontrar comúnmente, ¿no? En cuanto a la infiltración celular, puede existir infiltración celular por tumores hepáticos o metástasis de otras localizaciones o quistes parasitarios. En cuanto a congestión de flujo, por ese mecanismo, congestión de flujo sanguíneo, se va a ver sobre todo por una obstrucción suprahepática, que puede verse a una insuficiencia cardíaca congestiva, una pericarditis, un síndrome de Buchiari, intrahepática en el caso de suprahepática, intrahepática en el caso de cirrosis, enfermedad venosa oclusiva, en trasplantes de médula. Y el último mecanismo que va a producir una hepatoesplenomegalia es la obstrucción biliar. ¿Y en qué casos vamos a ver eso? En una atresia biliar, quistes de colédoco, colelitiasis, en esos casos. Son los 5 mecanismos en los que se pueden producir la hepatoesplenomegalia. ¿Cuál es el procedimiento diagnóstico que tenemos que tener con un paciente que estamos sospechando? Primero, una buena anamnesis, es la base de todo. Para todas las enfermedades y para todo lo que es medicina, una buena anamnesis. En neonatos, ¿qué tenemos que indagar con la mamá? Drogas durante el embarazo, el uso de drogas, datos de infección con natal, si ha tenido retraso del crecimiento intrauterino, canalización de la vena umbilical porque hay riesgo de abscesos, hematoma hepático, trombosis portal. Si hay incompatibilidad de grupo, cuando hay incompatibilidad de grupo, ¿no es cierto? ¿Cómo nos damos cuenta? Por la ictericia. La ictericia se debe a un aumento de bilirrubinas. Como hay un aumento de bilirrubinas, ¿quién está trabajando más? El hígado. Por ende hay un crecimiento del hígado, que generalmente es temporal, se resuelve la incompatibilidad y ya está. ¿Cuál incompatibilidad es más grave, por decirlo de alguna forma? ¿RH o grupo AB? ¿Cuál es? ¿Saben? RH. El RH sí te puede llegar a matar, ¿ya? Grupo ABO no, generalmente. ¿Cuándo es lo que tenemos que tener en cuenta, tener cuidado? Cuando la mamá es O y el bebé es A o B, o AB, ¿ya? Pero la más peligrosa es la RH. ¿Ya? ¿Por qué se produce una hematopoiesis extramedular por hemólisis? Por eso es que se ponen, pues, amarillitos, de hemoglobina baja, todo eso. Cribado metabólico, retraso en la expulsión del meconio porque estamos sospechando de una fibrosis quística, ictericia prolongada superior a 2 semanas, si hay una ictericia prolongada sostenida, porque vamos a ver en la consulta que vienen bebés a los 15, 20 días, todavía está amarillito, los ojos amarillitos, sí, está bien, pero veamos hasta dónde llega ese color, esa coloración amarilla. Si la ven que llega hasta tobillos, hasta taloncitos todavía a las 2 semanas, pidan examen. Pidan examen de bilirrubinas porque sí puede ser malo para los bebés. ¿Qué les puede producir a los bebés? ¿Qué enfermedad? Hernitis. ¿Y eso qué lleva? A parálisis cerebral infantil. Es para toda su vida, chicos. Nunca se les debe pasar una ictericia en los recién nacidos. Nunca.
Hagan el examen, o sea, si están dudando, lo ven muy amarillito, si ustedes tienen para hacer la bilirrubinas, háganle, si no, refiéranlo, porque es para toda su vida el daño neurológico que se produce. ¿Ya? Si ponen que más de 2 semanas, si ven que no está disminuyendo, que sigue amarillito, examen. Si ven que ya está bajando y el amarillo es de tórax, o solo son los ojitos, tranquilos. Ahora eso de ponerlos al sol es un mito. ¿Ya? Más lo están quemando y bronceando al pobre gordo que no tiene ni siquiera defensa su pielcita. Es la ganancia de peso. Ese es el tratamiento para la ictericia la fisiológica. ¿Ya? Acolia con hipoglicemia, que es la manifestación cardinal de la glucogenosis. En cuanto a niños y adolescentes, en la anamnesis, ¿qué tenemos que ver? Su desarrollo postoestatural. Un niño con problemas del hígado y del vaso, generalmente va a tener alguna alteración en su desarrollo del crecimiento. Ese es el desarrollo postoestatural. Ya sea que la talla es baja, no hay buena ganancia de peso, todo eso. En cuanto a lo que es psicomotor, sí, también hay una alteración a nivel psicomotor. Y esto va a ser más relevante en las enfermedades metabólicas. Puede producirse convulsiones, hay que sospechar también. Ya, introducción de nuevos alimentos, que hay intolerancia hereditaria a la fructosa. Como la fructosa no la damos desde recién nacidos, recién nos vamos a dar cuenta cuando empezamos a introducir nuevos alimentos. Traumatismos, tatuajes, drogas parenterales, transfusiones, todo eso nos puede explicar que haya un cuadro de hepatomegalia o esplenomegalia. Otras cosas que tenemos que indagar en la familia es tóxicos o fármacos que consuma el paciente o la mamá. AINES, paracetamol, semiacida, propiltiuracilo, sulfonamidas, que es más que todo para el paciente, para nuestro niño. Si tiene obesidad y sobrepeso, si tiene hígado graso no alcohólico, si hay viajes al extranjero, animalitos, crianza de animales que no estén cuidados, no estén desparasitados, etc. Enfermedad inflamatoria intestinal o inmunodeficiencia, eso está asociado a la colangitis esclerosante primaria. Procesos actuales, síntomas de infección aguda, si tiene fiebre, exantema, adenopatías, diarreas. Datos de afectación hepática, ahí es lo que tenemos que indagar más. Si tiene ictericia, sus heces como son, si hay coluria, acolia. Coluria, el tinte té cargado, las orinas como té cargado. Acolia, las heces claras, blanquecinas, no les va a salir pues blanco papel, ¿no? Pero ya que la mamá diga, no, está siendo más clarito, pardas o del usual, ya, eso es una acolia. Ya, o que presente prurito, las bilirrubinas provocan picazón, ya, y presentan prurito. Síntomas de disfunción cardíaca, hematoncológicos, anemia, sangrado, adenopatías, antecedentes familiares de consanguinidad, mamá con primos, o sea, que haya primos con primos, tíos, ya eso hay que vigilar. Hepatopatías, enfermedades neurodegenerativas o enfermedades metabólicas en los antecedentes familiares, eso también nos influye para nuestro paciente. En el examen físico, que ya hicimos toda nuestra anamnesis, ya estamos más o menos orientándonos, ahora nos pasamos a hacer el examen físico adecuado de nuestro paciente. ¿Qué tenemos que ver? El tamaño, la firmeza y nodularidad del hígado. Ya a la palpación vamos a ver si esta es dolorosa la hepatomegalia, si es instalación brusca, sí va a ser dolorosa, pero cuando es crónica no, ya no les molesta. Auscultación de posibles soplos, si hay ictericia, el fenotipo, el síndrome de Alaguille, que es un fenotipo clásico de hepatosplenomegalia, el estado nutricional, datos de la infección aguda, si tiene fiebre, exantemas, adenopatías, hay que buscarle adenopatías. Las cervicales, frecuentemente podemos encontrarlas sin que tengan ninguna otra enfermedad, porque tenga caries, porque tenga caspa, porque tenga una infección de la garganta, rinitis alérgica, puede tener adenopatías cervicales. Pero si son varias, ya estaríamos pasando de citomegalovirus y otras enfermedades, ¿no es cierto? Son varias adenopatías cervicales, ya sospechemos. Adenopatías axilares, inguinales, tenemos que buscar en estos pacientes. ¿Ya? Enfermedad hepática crónica, si tiene arañas vasculares, santomas, eritema palmar. En cuanto a lo que es hipertensión portal, ¿qué buscamos? Ascitis, circulación venosa colateral, esplenomegalia. Además tenemos que buscar hemangiomas, palidez, petequias, hemorragias, irritabilidad por prurito. Todo eso tenemos que empezar a tratar de buscar si es que encontramos el antecedente o vemos, ¿no? Tienes esplenomegalia, empezar a buscar todo lo demás. La existencia de esplenomegalia orienta a hipertensión portal, enfermedad sistémica, hemato-oncológica o enfermedad de Pocio. Ya,
Ahora, laboratorio, primer nivel, que es el que la mayoría vamos a estar cuando salgamos de acá, ¿ya? Primer nivel que tienen que pedir. Ahora, todos sus puestitos de salud o sus centros de salud van a tener laboratorio, probablemente no. Ya, pero en los que vayan al centro de salud, sí van a tener este laboratorio, el básico, ¿no? Analítica sanguínea, que es un hemograma y donde tenemos que pedirle reticulocitos. Generalmente ya el Ministerio Nuevo, que es MINSA, ha implementado en los centros de salud máquinas, generalmente que son pues los hemogramas automatizados, donde sí te da el recuento de los reticulocitos. También puede servirte la fórmula manual. Hay que ver el DHL, coagulación, gasometría, bioquímica con PCR, BCG para ver cómo están los reactantes, función renal, ver la creatinina, urea y los iones que son sodio, cloro, potasio, función hepática, las transaminadas, lo más importante, bilirubinas totales y fraccionadas, fosfatasa alcalina, proteínas totales, albúmina. Si ven la función hepática, son varias cosas que hay que detallar y pedir. Todo vamos a tener en nuestro puestecito, en nuestro centro de salud, probablemente no. Fosfatasa alcalina, proteínas totales y fraccionadas, que es la albúmina y la globulina, colinesterasa, glucosa, colesterol, triglicéridos, enzimas musculares, CK, CPK, podemos pedir aldolasa. En la colestasis vamos a ver un aumento de la fosfatasa alcalina. Ahora hay que tener en cuenta y tomarlo con pinzas eso, porque la fosfatasa alcalina en los niños, ¿cómo está? Suele estar elevado, ¿ya? Así que, ¿y por qué? Por el crecimiento, por todo eso. Así que ese dato, pues, si es aislado, lo más probable es que asumamos que es lo normal. Pero si todo esto está elevado, todo está alterado, entonces ya sospechamos. GGT, bilirrubinas conjugadas, y también las bilirrubinas, la directa y las indirectas, ¿no? En cuanto a orinas, sedimentos, en el sedimento podemos llegar a ver si hay bilirrubinas también, en el cultivo en los recién nacidos y lactantes. Y bueno, uno de los estudios más importantes es la ecografía Doppler abdominal. En el segundo nivel, que esto van a hacerlo cuando vayan al internado, ahí sí van a ir a los hospitales todos, ¿ya? Ahí en el segundo nivel que van a indagar, van a hacer exámenes ya para serologías para infecciones, TORCH, VIH, citomegalovirus, Epstein-Barr, parvovirus, leishmania, etc. Hemocultivo, Mantoux, cota gruesa para parásitos en heces, esos son más para parásitos, marcadores tumorales, alfa-fetoproteína, autoinmunes, ANA, ANCA inclusive, anti-LKM, S3, CA, antitransglutaminasa, metabolismo del cobre, del hierro, sospecha de metabolopatías. Ahí va a ser más profundo el estudio, ¿no? Amonio, ácido láctico, pirúvico, aminoácidos en plasma, en orina, ácidos orgánicos, en orina, etc. Pruebas de imágenes que se pueden pedir para estudiarlo a fondo, para ver el tamaño, para ver si tiene algún aspecto diferente, nodularidades, todo eso. Tomografía, resonancia, ecocardiografía, porque el HIDA no hay todavía acá, con la angiografía y otros más. Estudios más específicos, hacer una biopsia hepática, fondo de ojo, test del sudor, etc. Ya mire, acá hay una tablita para el diagnóstico diferencial de la hepatomegalia y la esplenomegalia. Ya, acá les he puesto las... Hasta ahí es más o menos lo que tenemos que saber. Porque de ahí, para que se aprendan cada enfermedad y por qué produjo, eso es lo difícil. Eso es muy extenso y mucha información tampoco les va a servir porque no se les va a quedar. Lo importante es saber hacer el diagnóstico, detectarlo y ver qué tenemos que pedir para poder llegar a cuál fue el origen de la enfermedad, qué le provocó la enfermedad. Ya, acá son, si se dan cuenta, acá está inflamación, los virus que producen inflamación, los tóxicos o variaciones que producen inflamación y qué enfermedades autoinmunes también producen inflamación. También hay por depósito, ahí era dos, me equivoqué, ya, me ha costado hacer el cuadrito. Ya, pero más o menos es lo que tenemos que ver. En virus, los principales que se tienen que sí aprender, porque el examen probablemente venga, es Epstein-Barr, citomegalovirus, los virus por hepatitis, el parvovirus, sobre todo citomegalovirus y Epstein-Barr, que son los más importantes, ¿ya? Y virus de la hepatitis. Ya son los más importantes y que sí tienen que buscar. ¿Y por qué vemos frecuentemente? O sea, sí lo podemos ver en la consulta, ¿ya? En cuanto a parásitos, toxoplasma, porque sí, pues algo frecuente. Nosotros no tenemos mucha leishmania y malaria tampoco hemos tenido mucho, pero ha habido como que un brote de malaria hace poco, así que tenemos que saber.
Bacterias que produzcan endocarditis, sepsis y todo eso. Ya, lo otro es que tienen que saber para que su cultura general, pero no, pues no nos va a tomar en el examen, hay la fiebre motonosa que les produce, ¿no? Ya, en cuanto a hongos, el más frecuente que va a producir hepatosplenomegalia es candidiasis. ¿Y la cándida en dónde podemos encontrarla? ¿En qué pacientes frecuentemente podemos encontrar cándida? ¿Cómo? Los que tienen VIH, pues, tienen las defensas bajas, y tenemos ahora niños, lamentablemente, con esto de que ha aumentado tanto el VIH, tenemos niños que ya nacen y ya se han contagiado, porque se contagian en el momento del parto, no se contagian en el momento del parto. Lactancia generalmente no, a menos que la mamá no sepa que tenga VIH, porque hasta hay un programa para que les dé leches de fórmula a esos bebés de madres seropositivas. Ya, pero ahora con el incremento de los casos de VIH, ahora también tenemos el incremento de niños con VIH, porque muchas de esas mamás no se llegan a hacer estudios. Algunas vienen sin controles, porque dentro de su carneo, de todos sus controles prenatales, está una prueba de VIH, de DRL, que es sífilis, ahí está. Pero no siempre las mamás se hacen, y las que tienden a tener la enfermedad, normalmente pues no son las que van constantemente a los controles, ¿no? Hay algunas que sí, ni siquiera se dan la sorpresa, porque la señora pues ni se imaginaba, ¿no? Es por la pareja y todo eso. Pero sí, ahora niños sí podemos encontrar, ¿ya? Antecedentes neonatales. En cuanto a los datos clínicos que vamos a dar por estas infecciones, vamos a ver que van a presentar fiebre, adenopatías, vómitos, diarrea. Ya en el caso de que tenga tatuajes, ahí por ahí se puede contagiar de muchas enfermedades, inclusive virus, drogas de uso parenteral. Se ha tenido viajes que crían animales para algunas enfermedades, ya que podemos encontrar. Y alteración inmune, la enfermedad que produce más alteración inmune es VIH, ¿ya? Y también hay otras enfermedades autoinmunes que también pueden provocar la baja de las defensas, ¿no? El diagnóstico específico a través de serologías, de infección congnatal, otras serologías, hemocultivo, gota gruesa para los parásitos, urocultivo en lactantes, recién nacidos, mantucs, parasitocenesis. En cuanto a que nuestra causa sea radiaciones o tóxicos, ¿cuál es el medicamento más frecuente que puede producir el hepatomegalia y que lo usamos como si fuera agüita? Paracetamol. Es el que más frecuentemente podemos encontrar. Ya los AINES, isoniazidas, nosotros tenemos, al menos yo con mi trabajo que es Hunter, tenemos varios cuadros de TBC, tenemos varios pacientes con TBC, así que no estamos tan aislados. Así que sí, pues la isoniazida es uno de los que se utilizan para el tratamiento. Ya en esos pacientes también tenemos que, por eso es que se les hace antes de iniciar el tratamiento, se les hace un perfil también hepático para ver cómo están entrando al tratamiento. Ya, en estos casos los datos clínicos, los tratamientos habituales que reciban u ocasionales en el caso de drogas, y en este caso vamos a ver los niveles tóxicos. O sea, se les puede hacer algunos medicamentos, se les puede medir, se les puede dosar cuánto tienen en el cuerpito. Enfermedades autoinmunes. Vamos a ver la hepatitis autoinmune, lupus eritematoso sistémico, sarcoidosis, artritis reumatoidea. Esas son las más frecuentes que podemos encontrar. Y el dato principal de nuestro paciente, que va a haber una inflamación articular, antecedentes familiares, sobre todo de las enfermedades autoinmunes, siempre casi tiene antecedentes familiares. Eso hay que indagar. Y los estudios que se hacen SANA, ANCA, S3, ecocomplejos, antitransglutaminasa, etc. Las enfermedades, las causas por depósito, glucógeno, glucogenosis, diabetes mellitus, nutrición parenteral, síndrome de Becky, nutrición parenteral, sobre todo en los recién nacidos, en los prematuritos y recién nacidos que nacen con alguna patología, sepsis, algo que tienen NEC, cuando tienen NEC, enterocolitis necrotizante, utilizamos nutrición parenteral, y dependiendo de cómo se resuelva el proceso, entre más o menos rápido, vamos a utilizar más nutrición parenteral estos bebés. Ya el depósito de grasas o lípidos, mucopolisacaridosis, alteraciones en la oxidación de ácidos grasos, enfermedad de Wolman, Niemann-Pick, de Gaucher, hígado graso no alcohólico, los gorditos, los que están asociados a diabetes mellitus, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal. Y esa enfermedad celíaca está ahora cada vez más frecuente. La inflamatoria intestinal también, ahora no dicen dieta para celíacos, ya que hay pan sin gluten y todas las cosas, cada vez aumenta más.
Cuanto a metales, hemocromocitosis la más frecuente y la enfermedad de Wilson. Hierro y cobre, acuérdense, esas dos. Proteínas anómalas, el déficit de alfa-1 antitripsina. En cuanto a los datos clínicos, el fenotipo peculiar es el retraso en el desarrollo. Son bajitos, chiquitos, flequitos, hay un desarrollo, no hay una alteración no solo pondoestructural, sino también psicomotor. Alteraciones oculares podemos encontrar el anillo de Kaiser-Fleischer en la enfermedad de Wilson, ahí se les he puesto para que no se confundan. Cataratas, galactosemia, manchas de rojo cereza en la lipidosis. El diagnóstico, ¿cómo se va a hacer? A través de los aminoácidos en plasma y orina, ácidos orgánicos en orina, acilcarnitinas, carnitina, amonio, ácido láctico, pirúvico, el metabolismo del hierro y del cobre, la alfa-1 antitripsina y la biopsia hepática, que es el periodo del diagnóstico final. ¿Ya? Y el otro cuadro que con esto, no, yo lo jalaron uno ya, pero tiene que ser 2, 3, 4. Es por lo que lo he tipeado. ¿Ya? En cuanto a las infiltraciones, vamos a encontrar en qué enfermedades: hematopoiesis extramedular, histiocitosis hemofagocítica. Una vez he visto una histiocitosis, nunca más he visto. Histiocitosis de Langerhans, tumores primarios, teratoma, hiperplasia nodular focal, hepatocarcinoma, hepatoblastoma, metástasis por leucemias, eso sí van a ver mucho. En la edad infantil se ven muchas leucemias, linfomas, tumor de Wilm, neuroblastomas y quistes. Los datos clínicos, principal, ictericia, palidez, equimosis, pérdida de peso, adenopatía, sudoración nocturna, así lo compromete el estado general de nuestro paciente. El diagnóstico se hace con las diferentes pruebas, ¿ya? En cuanto a lo que es congestión vesicular, ¿hasta qué hora es? Hasta y 20, ¿no? Ya. Congestión vascular, va a haber a nivel de suprahepático e intrahepático. Suprahepático, insuficiencia cardíaca congestiva, trastornos restrictivos del pericardio, membranas vasculares, trombosis en venas suprahepáticas. Los síntomas que va a provocar esta congestión suprahepática es la disnea, dolor torácico, soplo cardíaco, edema, circulación venosa superficial. El estudio se basa en el diagnóstico con ecografía Doppler abdominal, tomografía, resonancia y ecocardiograma. Y en el caso que tengamos una obstrucción biliar, vamos a tener que puede ser extrahepática e intrahepática. La extrahepática, las litiasis biliares, que son las más frecuentes, quiste de colédoco, atresia biliar extrahepática, parásitos, estrongiloides, estocitoma, que eso puede haber. Y en cuanto a la intrahepática, es atresia biliar intrahepática, fibrosis quística, el síndrome de la Guille. Y los síntomas principales que van a presentar en esta patología es ictericia, heces alcohólicas y coluria. Los estudios se van a hacer por ecodoppler, TC, resonancia, serologías, parásitos en heces, proteinograma, test del sudor y biopsia hepática. Esos son los principales que tienen que, como que orientarnos y qué estudios pedir. ¿Ya? Ahora, en cuanto al hiperesplenismo, es un síndrome que resulta de una disfunción excesiva del vaso. Está trabajando mucho el vaso, ahí con un secuestro de eritrocitos, leucocitos y plaquetas, y lo que va a originar, como está secuestrando, va a disminuir nuestras líneas. Una disminución leve o moderada va a depender de cuánto sea la alteración, ¿no? ¿Cuáles principales líneas? Las plaquetas, los glóbulos blancos, glóbulos rojos, o sea, produce anemia, produce todo, ¿no? Y la causa más frecuente es la hipertensión portal con transmisión de la misma a los senos venosos esplénicos. En la infancia, la hipertensión portal se va a producir fundamentalmente por causas extrahepáticas. Es en cuanto a lo que es solo hiperesplenismo. Acá hay un flujograma para ver qué es lo que tenemos que hacer en cuanto al... Esto no es para esplenomegalia. Este es para hepatomegalia en neonatos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Detectamos una hepatomegalia en los neonatos, hacemos una adecuada anamnesis, un examen físico, datos de laboratorio. Vemos que este bebé tiene hiperbilirubinemia, nos vamos por este lado. Vemos si esta hiperbilirubinemia es a predominio indirecto mixta o directo. ¿Ya? La indirecta, ecodoppler abdominal, biopsia hepática, ¿y qué puede ser? Insuficiencia cardíaca, drogas tóxicas, anemia hemolítica. Y en el caso de que sea directa, puede ser esplenomegalia, con esplenomegalia o sin esplenomegalia. Ya, si hay esplenomegalia, podemos pensar en TORCH, sepsis, y si no hay esplenomegalia, tenemos que pedir una ecografía de abdomen, un ecodoppler, y seguimos el escape al final y vamos a la biopsia. Y generalmente
solamente en este caso vamos a encontrar 13 vías biliares. Ya, también podemos encontrar con la ecografía Doppler, quiste de colédoco, tumor hepático, y al final con la biopsia también podemos ver hepatitis neonatal, drogas tóxicas, infusión parenteral. En el caso de que hacemos el examen y nuestro paciente no tiene hepatomegalia, pero no tiene hiperbilirubinemia, nuestras guías a seguir es, vamos a ver si tiene esplenomegalia. Si tiene esplenomegalia, ecodoppler abdominal, y vamos a ver que vamos a encontrar una obstrucción vascular probablemente, tumor hepático, enfermedad metabólica. Si no tiene asociada a la esplenomegalia, o sea, está normal su vasito, se hace un ecodoppler abdominal y generalmente vamos a ver que la causa es un tumor hepático y nomás una metástasis por desnutrición. Ese es el caso de neonatos. Y la hepatomegalia en caso de niños mayores de 1 año, vamos a hacer igual el mismo, vamos a ver el examen físico, sus datos de laboratorio, todo, y vamos a basarnos si hay hiperbilirubinemia o no hay hiperbilirubinemia. Si hay hiperbilirubinemia tenemos que ver si esta es directa o indirecta o mixta. ¿Ya? Y si es directa hay que ver las transaminasas, potasio alcalina, hacemos una serología viral, celuroplasmina, un ecodoppler. Ya después si es que nos sale que hay una serología viral positiva, considerar una biopsia y ver qué puede ser. Y si nos sale el ecodoppler, en el ecodoppler encontramos algo, considerar una colangiografía. Y ahí podemos encontrar obstrucción biliar, quistes, cosas. En el caso que encontramos que es una hiperbilirubinemia, pero es muy indirecta, mixta, lo más probable es que esa causa sea sepsis, hemólisis, insuficiencia cardíaca con una coagulopatía. ¿Ya? En el caso que nuestra hepatomegalia no sea asociada a una alteración de las bilirrubinas, tenemos que buscar si hay o no hay asociada a una esplenomegalia. Si hubiera una esplenomegalia, hacemos un hemograma y un ecodoppler. Y ahí lo más probable es que nos vaya a dar que estamos en una leucemia, insuficiencia cardíaca, enfermedades por parálisis, enfermedades por reposo. Y en el caso de que no hay esplenomegalia, hacemos igual un ecodoppler, una serología, hacemos una biopsia y lo más probable es que sea una enfermedades autoinmunes, víricas, quistes, osteosis hepáticos, leucocitosis, estenosis hepática o tumor hepático. De esto tienen que aprenderse esta parte de acá, no, o sea, pero tienen que saberlo, o sea, más o menos que podemos buscar los más importantes. Ya, por ejemplo, si es indirecta, ¿qué puede ser lo más frecuente? Sepsis, ¿ya? Si es a través de indirecto. Hiperbilirubinemia indirecto, sepsis. Si es directa, generalmente que pueden encontrar hepatitis, Wilson, tiroides. Eso es lo que tienen que más o menos dominar. Y en cuanto a este flujograma, en este caso es pacientes que ya están estudiados y acá es parecido a los anteriores, igual tiene que ver con analíticas, exámenes, todo. Pero en este caso vemos que si es un proceso agudo, sin datos de alarma, si no es, y si hay un fallo hepático, ya, si hay un fallo hepático, si no hay fallo hepático, vemos si hay hiperbilirubinemia, si no hay, si hay esplenomegalia, si hay, qué enfermedades pueden ser. Ya, en el caso que no hay esplenomegalia, qué enfermedades pueden estar dándonos este cuadro. Ya, en el caso de la hiperbilirubinemia, si fuera positiva, o sea, ictericia, igual. Esto como que ya engloba los otros dos. Ya, pero encierra los dos, neonatos inseparables. Pero es lo anterior que hemos visto. La bibliografía y preguntas. Lo que tienen que aprender es el comienzo. Su anamnesis, enfermedades más frecuentes, porque es un mundo las causas de la hepatosplenomegalia. Es demasiado, es extenso. Las principales enfermedades que te pueden dar hepatosplenomegalia en niños es lo más importante. Después de aprenderse cada uno y todos los virus, no va a ser difícil, pero sí deben de saberlo, ya conocerlo. ¿Ya? ¿No hay preguntas? Ya, chicos, terminamos. Thank you.